Quedan solo 2 días. Ese es el plazo que nos separa del momento en que 3I Atlas realice su aproximación más cercana a Marte. Durante meses, los astrónomos de todo el planeta han seguido con atención a este viajero verde y luminoso que surca el firmamento nocturno, volviéndose cada vez más intenso, más imponente y más enigmático semana tras semana. Ahora, mientras se precipita hacia el planeta rojo, los expertos corren contrarreloj para afrontar lo que podría convertirse en uno de los choques más trascendentales de la era espacial contemporánea. Pero surge la duda clave. ¿Qué demonios es exactamente 3I Atlas? Hay quienes lo ven como un cometa interestelar más, igualito a Oumuamua o al de Borisov en su día. Otros sostienen que su conducta no encaja con ningún cuerpo celeste natural que hayamos analizado antes. Y luego están los que murmuran algo mucho más perturbador. ¿Y si no es natural en absoluto? Esta noche desgranamos todo lo esencial sobre 3I Atlas. Desde su composición química intrigante y ese resplandor verde fantasmal hasta su ruta a toda velocidad y las posibles repercusiones al rozar Marte, el reloj ya está en marcha y el mundo entero observa expectante. 3I Atlas no es un cometa vulgar, avistado hace apenas unos meses. Su ruta por el sistema solar soltó una revelación impactante. Se trata de un objeto interestelar, un intruso de otro sistema estelar que cruza nuestro barrio en un periplo sin retorno. Es apenas el tercer objeto interestelar confirmado tras Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Sin embargo, a diferencia de aquellos, 3I Atlas va directo a un roce con uno de nuestros mundos, Marte, y eso eleva el suceso a un nivel de riesgo mucho mayor, de imprevisibilidad absoluta y de fascinación total para la comunidad científica. El propio objeto emite un halo verde esmeralda inconfundible. Para el ojo inexperto, podría parecer un espectro brillante surcando las estrellas. Pero para los astrónomos, ese tono es una pista fundamental. El fulgor verdoso proviene de moléculas de carbono diatómico, C2, que se excitan al contacto con la luz solar en el vacío espacial. Es una marca habitual en cometas. Aún así, en 3I Atlas, el brillo resulta inusualmente intenso, casi desmedido. Ciertos investigadores piensan que esto indica una concentración mucho más elevada de sustancias exóticas de lo previsto. Otros lo interpretan como indicio de un origen artificial. En estos instantes, 3I Atlas atraviesa el sistema solar interior a decenas de kilómetros por segundo. Su órbita hiperbólica alargada demuestra que no se originó aquí. Procede de las profundidades del espacio interestelar, recorriendo la Vía Láctea hasta que el azar lo acercó a nuestro Sol. Su trayecto actual lo pone en colisión casi frontal con Marte. En solo 2 días, ejecutará su paso más próximo, rozando los confines marcianos. La distancia precisa aún es un misterio, pero los modelos estiman que podría llegar a unos cientos de miles de kilómetros. Una cercanía astronómica. Equivale más o menos a la separación entre la Luna y la Tierra. Piensen en algo tan masivo avanzando a esa celeridad, rozando un planeta entero. Aunque no colisione, las repercusiones en la atmósfera marciana, su campo magnético y su entorno orbital bastan para mantener en vilo a todas las agencias espaciales. Si 3I Atlas libera material, polvo o pedazos en su paso, podría amenazar a las naves en órbita. Un guijarro diminuto a velocidades interestelares bastaría para arruinar una misión de miles de millones. Y no olvidemos la superficie. Rovers como Perseverance y Curiosity podrían divisar el resplandor del cometa en el cielo marciano tenue. Pero si fragmentos resisten la entrada y caen sobre el planeta rojo, dejarían cráteres nuevos, marcas minúsculas de un huésped estelar. Aquí es donde la cosa se pone realmente rarísima. La mayoría de los cometas actúan de forma predecible. Al acercarse al Sol, se calientan, expulsan gases, desarrollan una coma y extienden una cola. Pero 3I Atlas no respeta el manual. Su luminosidad varía en ciclos extraños. En ocasiones, se enciende de golpe, brillando con fuerza superior a lo anticipado. Otras veces, se apaga como si se ocultara a propósito. Algunos astrónomos lo asocian a Oumuamua, que se aceleró de maneras que no pudimos descifrar del todo. Pero a diferencia de Oumuamua, que era pequeño y rodante, el 3I Atlas resulta más grande y con un aspecto más comético, aunque sigue sin acatar las normas de la naturaleza. Otra rareza, la forma de su coma. Las imágenes de alta resolución revelan que no es del todo esférica. Más bien,
El halo se extiende de manera irregular, como si chorros de gas brotaran desde ángulos extraños. ¿Se trata de un desgasificado natural procedente de sustancias químicas inusuales? ¿O podría ser propulsión? Esa es la gran incógnita que aviva discusiones nocturnas entre expertos y teóricos de la conspiración por igual. ¿Es el 3I Atlas meramente un cometa exótico? ¿O se trata de un artefacto interestelar, una sonda antigua, una nave abandonada o incluso algo con vida? En apenas 48 horas sabremos mucho más de lo que hemos conocido hasta ahora. Mientras el 3I Atlas realiza su paso más próximo a Marte, todos los telescopios terrestres y las sondas en órbita marciana lo tendrán en el punto de mira. Los astrónomos anticipan obtener las fotos más nítidas hasta la fecha, analizar su composición química y registrar su velocidad con precisión de milisegundos. Sin embargo, también se preparan para lo imprevisto. Si se desintegra, avistaremos rastros espectaculares de escombros. Si choca con la atmósfera de Marte, cabría esperar auroras o destellos insólitos, y si ejecuta algo totalmente imprevisible, como alterar su ruta, el mundo contemplará el firmamento nocturno de forma distinta para siempre. El reloj avanza de verdad. La expectación crece y el enigma del 3I Atlas se intensifica aún más. En solo 2 días, cuando el 3I Atlas roce Marte, el planeta entero estará pendiente. Pero nadie con mayor inquietud que los científicos encargados de descifrar lo que en realidad estamos observando. Pues en el núcleo de este acertijo yace una inquietante verdad. El 3I Atlas no actúa como un simple pedrusco interestelar al azar. Las probabilidades de que su momento, su trayectoria y sus rasgos peculiares coincidan por puro azar se vuelven cada vez más difíciles de creer. La trayectoria supone el primer indicio. Al calcular las cifras, los astrónomos hallaron algo perturbador. El 3I Atlas no solo pasa cerca de Marte, llega casi al mismo tiempo que otros visitantes extraños como el cometa Swan, cuya órbita ha desconcertado a los investigadores durante años. Que 2 objetos masivos y anómalos surjan en un lapso tan breve contradice las frías leyes de la estadística. Esa casualidad ha avivado rumores de que, quizá, este suceso no sea fortuito en absoluto. Si se trata de una especie de misión, el Sol podría ser la clave. En la planificación de viajes interplanetarios e interestelares, los sobrevuelos solares son rutina. Las naves aprovechan la gravedad del Sol para impulsarse con mayor velocidad o recargan energía gracias a él. Y si el 3I Atlas y el Swan hacen lo propio, empleando el sistema solar interior no como meta, sino como una mera escala, ciertas hipótesis plantean que estos cuerpos podrían estar diseñados para captar energía, transmitir información o incluso inspeccionar sus sistemas mutuos antes de proseguir su largo periplo. El halo verdoso y fantasmal del 3I Atlas, más intenso y luminoso que en la mayoría de los cometas, no sería solo una casualidad química, sino un componente de ese mecanismo. Pero si esto es así, surge la inevitable duda: ¿quién los construyó y por qué han venido aquí? La noción de una misión programada apunta a una civilización mucho más antigua y sofisticada que la nuestra, capaz de lanzar sondas a través de distancias interestelares y orquestar encuentros en ciclos de decenas de miles de años. Y es aquí donde el pasado se entrecruza con el presente. Algunos estudiosos han establecido vínculos entre el 3I Atlas, el cometa Swan, y los ciclos anotados en la historia antigua, hace unos 22 años, cuando la última glaciación se retiraba. Los cometas de periodo largo habrían sido visibles en el cielo nocturno, atemorizando e inspirando a los primeros humanos que los divisaban. Yacimientos arqueológicos como Göbekli Tepe, en la actual Turquía, albergan grabados y símbolos que ciertos expertos ven como crónicas de fenómenos celestes, tal vez cometas. Aunque la arqueología convencional insta a la prudencia, la suposición persiste. ¿Y si los primeros mitos, dioses y monumentos de la humanidad se originaron en visitantes como el 3I Atlas? El ciclo actual solo aumenta el enigma, un cometa que regresa cada 554 años evoca un reloj cíclico de larga duración, mucho más extenso que la vida de una persona o incluso el recuerdo de una civilización entera. Si este patrón es auténtico, implica que estos cuerpos celestes ya estuvieron aquí en el pasado remoto, mucho antes de que existiera la historia escrita, y posiblemente hayan dejado huellas que solo ahora empezamos a desentrañar. El lapso de interrupción impuesto por las agencias solo aviva las sospechas. Del 8 al 18 de octubre, todos los observatorios principales han tenido que detener el seguimiento de alta resolución tanto de 3I Atlas como de Swan.
La explicación oficial habla de un periodo de conjunción solar, cuando el resplandor del Sol complica las observaciones. Sin embargo, documentos filtrados y rumores entre astrónomos apuntan a algo más intencional. Se han dado directrices para pausar las imágenes por radar, limitar el intercambio de datos e incluso impedir comunicados públicos hasta que los objetos superen el perihelio. Para numerosos observadores, esto parece menos una medida de seguridad estándar y más un plan orquestado para controlar la información. No obstante, el mutismo de los canales oficiales ha despertado a la comunidad astronómica de base. Aficionados, observatorios caseros y rastreadores de órbitas de código abierto se han activado para cubrir el vacío. Para ellos, esta restricción no es un obstáculo, sino un incentivo para persistir. Las primeras imágenes nítidas tras la interrupción podrían no provenir de la NASA o la ESA, sino de un observador independiente que escruta el cielo desde su tejado con un telescopio. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más intrigante. 3i Atlas ha exhibido aceleraciones por etapas, impulsos breves de desplazamiento que no encajan con los patrones habituales de desgasificación. De igual modo, el cometa Swan ha mostrado actividad similar a microempujes, como si pulsos minúsculos corrigieran su trayectoria. Ambas anomalías sugieren no un azar natural, sino un manejo intencional, ajustes precisos que se alinean mejor con un perfil de misión que con el mero vagabundeo de hielo y polvo. Si se trata de sondas, actúan tal como cabría anticipar, rectificando el rumbo, enviando señales, tal vez aguardando un evento específico. Ahora surge la duda. ¿Qué ocurrirá cuando 3i Atlas se acerque a Marte? Simplemente pasará de largo, dejando atrás su coma verde esmeralda y se perderá en la oscuridad exterior, ¿o se desarrollará algo mucho más extraordinario? Algunos expertos advierten sobre posibles alteraciones atmosféricas, auroras inusuales o descargas energéticas durante su paso. Otros especulan si veremos trozos desprendiéndose, impactando en la superficie marciana o depositando sustancias que las rovers podrían hallar algún día. Y están los teóricos que piensan que no es un mero sobrevuelo, sino un encuentro, un intercambio entre dos viajeros interestelares a la sombra del Sol. Piensa por un instante que esto sea cierto, que 3i Atlas y Swan no sean meros cometas, sino artefactos, que su brillo verde y esos impulsos extraños indiquen diseño inteligente. Que su momento de llegada no sea fortuito, sino programado. De repente, el sistema solar deja de ser un rincón tranquilo, se convierte en una encrucijada, y nosotros somos meros testigos de una cita planeada mucho antes de que la humanidad erigiera sus primeras urbes. Por supuesto, las opiniones prudentes nos instan a no dejarnos llevar. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas sólidas. Quizás el fulgor sea solo una reacción química. Tal vez las aceleraciones sean espontáneas. Quizás la restricción sea mera casualidad. Pero esa misma indefinición es lo que lo hace tan cautivador, porque en este momento ignoramos la respuesta, y esa es la realidad. 3i Atlas nos obliga a enfrentar enigmas para los que no estamos listos. Sea un fenómeno natural o artificial, inofensivo o amenazante, su llegada define un instante histórico que perdurará en la memoria. Solo faltan 2 días para que surque cerca de Marte, y el mundo o bien suspirará aliviado o se preparará para descubrimientos que apenas podemos concebir. Por el momento, lo único que nos queda es observar. Observar cómo este viajero esmeralda luminoso acorta la distancia, intensificando su resplandor en los cielos marcianos. Observar cómo nuestras naves espaciales dirigen sus sensores hacia él en busca de respuestas. Observar cómo un misterio estelar pasa tan cerca que casi podemos rozarlo. Porque 3i Atlas es más veloz que un cometa. Se trata de un enigma grabado en el firmamento, y dentro de 2 días, el planeta Marte podría revelarnos su secreto.